conocen, había en Tarija también, o sea, había 85 municipios que reportaban casos. Con todas las intervenciones que ha hecho el Ministerio, se ha concentrado en 19 municipios y ahorita el 90% de los casos de malaria está concentrada solamente en 5. Entonces ustedes se dan cuenta de 85 a 5, como que está fácil, digamos, intervenir, ¿no? Entonces ese es un poco el primer mensaje. Está concentrado en la Amazonía y el 90% de los casos están en Riberalta, Guayramerín, Sena, San Lorenzo, en esos municipios están. Entonces, si yo tengo que intervenir, y eso un poco lo digo yo porque yo estoy trabajando ahorita con proyectos de salud y con financiamiento de salud, ¿dónde tengo que apuntar? A esos 5 municipios. Entonces tengo que intensificar mis intervenciones en esos 5 municipios, y para precisamente focalizar esas intervenciones o esos recursos tengo que hacer todo este análisis que he mostrado, que ahorita prácticamente esto es una parte del análisis epidemiológico que hace el Ministerio y todos. Solamente tratar de extraer las más importantes para que un poco ustedes entiendan cómo se ha ido focalizando la malaria y cómo de alguna forma nos está orientando a que tenemos que tener actividades específicas de acuerdo al tipo de transmisión. Si hay este tipo de transmisión que es urbana, tengo que tener un tipo de respuesta para este tipo de transmisión, que puede ser el tratamiento supervisado. Pero si estamos con otra intervención en el área rural, tengo que plantear otro tipo de intervención. Ahí pueden ser los colaboradores voluntarios, formar más colaboradores para que tengamos acceso a diagnóstico y tratamiento. Es solamente eso lo que quería compartir en temas de análisis epidemiológico. Espero haber sido claro, no haber utilizado términos muy complicados, pero la idea es de que todos comprendan un poco cómo está la situación de la malaria. Nada más. En la eliminación de la malaria tenemos que pensar también en el parásito, ¿no? Y también sabemos que el Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax no son iguales. Entonces el doctor Martínez nos va a dar también una pequeña ilustración de qué aspectos del parásito tendríamos que complementar a todos estos aspectos que nos ha dicho el doctor Calero, ¿no? Que los arroyos, que la expansión del área urbana y todo esto, lo tenemos que complementar con lo que nos toca saber sobre el parásito. Doctor Martínez, por favor. Gracias. Muchas gracias, Percy, por... bueno, hemos trabajado con Percy en el campo, hemos trabajado en la misma institución también, ¿no? Y es bueno tenerlo aquí. Bueno, somos muy buenos amigos. Bueno, a mí me toca hablar de aspectos de la biología de Plasmodium a considerar el control y eliminación de la malaria. Sabemos entonces, por lo tanto, una cosa es lo que está ocurriendo. ¿Por qué está ocurriendo? Y habrán razones, yo qué sé, las razones de los conflictos sociales que la COVID son unas razones, pero hay las razones intrínsecas que tienen que ver con el parásito. Pero no podemos hablar del parásito nada más sin ver qué pasa con el humano, qué pasa con los vectores. Entonces vamos a hablar un poquito de esa interacción necesaria para entender que las dificultades son enormes para poder pensar en el control. La siguiente, por favor. Entonces, sí, solamente aquí está en rojo los lugares, hablando de la situación de los países que pueden estar en el camino de la eliminación de la transmisión, pero vean, lo que está en rojo son los países donde hay uno o más casos de malaria. Entonces vemos que el problema es muy importante y ahí está Bolivia. Y están los otros países amazónicos. La siguiente, por favor. Aquí la situación de que hay países que han ido eliminando la transmisión. Y por ejemplo, nuestros vecinos, aquí está Argentina, ¿no? Hace poco tiempo, hace unos pocos años atrás. La siguiente. La siguiente. Entonces, ya lo había mencionado el doctor Calero, una de las cosas es que haya un acceso a la prevención, al diagnóstico y tratamiento de la malaria. Es fundamental. Felizmente en este país eso existe. Pero ojo, no, a veces no es que no existe ni el medicamento ni el tratamiento. Lo que pasa es que, ¿cómo llegar? Entonces aquí ya se plantea un problema. La siguiente, por favor. La otra situación es acelerar los esfuerzos en dirección a la eliminación para lograr el estado libre de malaria y prevenir su introducción. Ojo, y ahí está justamente muy pertinente la presentación anterior. Nos habíamos liberado de la transmisión de Plasmodium falciparum, reingresó, pues esto es muy difícil de manejar.
reingresó y ahora tenemos más, bueno, el año pasado tuvimos más de 1000 casos y vamos por ese camino este año, la siguiente, por favor. Y el PIRAT transformar la vigilancia de la malaria en como una intervención fundamental. Es decir, se ha caído gran parte de las intervenciones, entre otras cosas, conflictos sociopolíticos y demás, y la COVID. O sea, todo COVID, pues nos olvidamos de esto. Entonces se dan cuenta, los 3 pilares tuvieron sus dificultades. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Entonces, no podemos pensar en el parásito sin entender que hay una transmisión que ocurre en determinados lugares y que tiene diferentes actores. Y además las condiciones de la transmisión no serán las mismas, como también mencionó el doctor Calderón. La siguiente. Entonces, también hay que considerar la situación de la malaria en diferentes individuos. No es lo mismo la malaria en personas embarazadas, mujeres embarazadas, en niños, en la tercera edad. Ojo, importante considerar la presencia de personas que están infectadas pero que no tienen síntomas, que están asintomáticas. Se ha hecho muy poco en nuestro país al respecto y de hecho nosotros hemos hecho un estudio muy importante donde hemos encontrado hasta 20% de portadores asintomáticos. Sí, infelizmente no lo hemos publicado. Luego, tener en cuenta la malaria grave y en quiénes se presenta, probablemente en estas poblaciones más susceptibles. Eso puede variar en función de la genética del individuo, además de si el individuo, además de tener una genética particular, si nació en el lugar, si estuvo infectado durante el resto de su vida, pues si se vuelve a infectar, la malaria puede pasar inclusive desapercibida. Y ya los determinantes socioambientales, y ahí faltarían los determinantes políticos y etcétera, ¿no? La siguiente pregunta. Entonces, aparte de eso, en función de muchas cosas, no voy a hablar de aquello, hay que pensar uno de los aspectos. El polimorfismo genético. Yo que sé, Plasmodium falciparum es una especie, pero es una especie con una diversidad extraordinariamente grande, sobre todo en África. Es mismo Plasmodium falciparum, pero una misma persona, dado que hay alta transmisión en África, entonces puede albergar diferentes variantes de Plasmodium falciparum, unos que son más resistentes al tratamiento, otros que son bastante susceptibles, etc. Y para el colmo, en un mismo individuo hay una suerte de combinaciones y eso dificulta la situación del tratamiento. No voy a entrar en más detalle. En función de la genética, de la respuesta inmunitaria, etc., entonces puede haber desde una infección asintomática hasta un cuadro clínico característico, puede llegar a formas graves y puede llegar a la muerte. Entonces, todos estos factores están jugando a favor de aquello. La siguiente, por favor. Bien. Gran parte de la transmisión está asociada a ese árbol, a ese maravilloso árbol que es el sustento de la economía del norte de nuestro país. Es el árbol de la castaña. Aquí está una persona, es Denis Navarro, uno de nuestros consultores, que ahora es consultor en malaria, consultor internacional. Este soy yo, ¿sí? Entonces son árboles de castaña. Entonces imagínense, la castaña, un frutito de aquí, 30 metros, cae un poquito, te cae en la cabeza y hay gente que ha muerto, hay gente que ha quedado en estado vegetativo y demás. Entonces es importante este árbol porque la gente, la siguiente por favor, la gente se introduce aquí. Estos son los cocos, no son tan chiquitos, ¿verdad? Entonces ahí están las castañas o las almendras. Entonces la gente, gran parte de la población del norte de Bolivia se introduce a la selva para recoger estos frutos que felizmente son extraordinarios y son la fuente de sustento de, básicamente, sobre todo pan. La siguiente, vean, las poblaciones se dedican a eso. Ingresan toda la familia y felizmente ingresan en épocas de vacaciones. La siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí estamos con un problema sociopolítico, pero ¿qué sucede? La siguiente, por favor. Entonces, estas personas pueden recibir tratamiento, si tienen malaria, los recibirán completo, pueden recibirlo, pero lo tomarán.
¿Podemos controlar? Como dijo el doctor Calderón, ¿se puede controlar eso? Difícil. Entonces hay que pensar que en esos lugares, en los ambientes selváticos, hay vectores. Pero vamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Esta es una imagen de ese arroyo que han mencionado, donde se van remansos de aguas y se van convirtiendo en los criaderos permanentes durante todo el año. La siguiente. ¿Sí? Y aquí tenemos, tomen en cuenta estas dos imágenes. Lo que está en rojo es el sector del norte de Bolivia donde está presente Anopheles darlingii. Y en verde, ya en el sur, en los valles y en el Chaco, Anopheles pseudopuntiperis, que son los dos vectores. Pero ojo, hace décadas que decimos que son los dos vectores. Sin embargo, tenemos alrededor de 50 especies de Anopheles y varias de esas especies son vectores en otras partes. Entonces, ¿será que solamente son los dos vectores? Nosotros estamos casi seguros que participan en la transmisión. Disculpen que esté aquí en mayúsculas, yo soy muy celoso de aquello, pero al inclinar se ha puesto automáticamente Anopheles langeri, probablemente es un vector importante. Anopheles argitarsis. Anopheles argitarsis sería un vector también que estaría entre, a veces el pseudopuntiperis en una determinada época y en otro momento sería argitarsis. Parece que se van como que turnando, por decirlo así, en función de la estacionalidad de la transmisión de plasmodial. ¿Sí? Y aquí, disculpen la N mayúscula. ¿Sí? ¡Qué barbaridad!, ¿no? ¿Sí? Anopheles es una historia. Entonces, esto lo he puesto recién solamente para mencionarles que hay varias especies que son vectores en otros países y que probablemente sean vectores en otros países. ¿Qué está pasando? Casi nadie está trabajando en identificar los vectores. Están, sí, en identificar las poblaciones, en hacer la vigilancia, etc. Pero para verificar si esos son los transmisores, eso es lo que nos está faltando. Entonces es una de las cuestiones que está dificultando la situación del control. Vean, Anopheles darlingii. Anopheles darlingii es una especie, ojo, no es una sola especie. Es Anopheles darlingii, pero que es un grupo de especies que tienen su nombre, pero genéticamente son diferentes y además tienen comportamientos diferentes. Aquí, por ejemplo, algunas que están muy adaptadas a las tiendas y aquí algunas que están muy selváticas. La siguiente, por favor. ¿Sí? La otra situación, la cuestión de los criaderos. Hay criaderos permanentes y hay criaderos temporales. Con los temporales podemos hacer mucho, con los permanentes es más complicado. La siguiente. ¿Sí? Como hay diferentes especies, vean. Ahora aquí Anopheles darlingii con ciertas características, ahí vean, arbolitos, la cantidad de agua, etc. Y otras especies que tienen comportamientos diferentes. Se está trabajando mucho para ver las características de comportamiento de los vectores, de los potenciales vectores, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay gente, casi no hay entomólogos. La siguiente, por favor. Bien, y aquí otra de las cosas, hablando de los insectos, ¿a qué hora pican? Hablando ya de Anopheles darlingii, ¿sí? Anopheles darlingii pican de 18-19 hasta 21 y 24. Entonces, y tiene otro pico, ¿sí? Tiene otro pico al principio de, bueno, una madrugada. Entonces, los otros problemas de entender las limitantes para las transmisiones, si pica al principio de la noche, ¿los mosquiteros son altamente efectivos? No. Entonces, ojo, puede ser que el medicamento sea efectivo y demás, se está funcionando, pero igual habrán infectados. Entonces, solamente eso es para entender que es importante la cuestión vectorial. Estos son aspectos vectoriales de los que no voy a hablar más porque viene justamente el licenciado Laura para hablar de aquí. La siguiente, por favor. Entonces, ¿sí? Las intervenciones dependerán de dónde está ocurriendo la transmisión, a qué hora está ocurriendo la transmisión. La siguiente. Los mosquiteros funcionarán a veces muy bien, otras veces no, también. La siguiente. ¿Sí? Y aquí viene la cuestión del parásito. En nuestro país tenemos 3 especies. ¿Sí? Así fueron vivax, perdón, 2 especies. Antiguamente se decía que había Plasmodium malariae, no hay evidencia de que realmente haya habido, probablemente pudo haber, pero en América hay Plasmodium malariae. Plasmodium simi y Plasmodium brasiliano no se identifican en nuestro país, lo estamos buscando. ¿Por qué? La siguiente, por favor. Porque son parásitos de
de primates, de monos, que han provocado epidemias en Brasil. Entonces, nosotros hemos visto a la microscopía algunos parásitos medios raros que eran vivax raros y están etiquetados como tal, y decimos, ¿no será que era simio o que era brasiliano y que están causando enfermedad en humano? Otra de las situaciones, y ya el doctor Calderón ha mencionado, los casos importados. Aquí solamente un ejemplo, ¿sí?, de un estudio sobre parásitos de África, Colombia, Perú y Bolivia. Ojo, el caso de África, de un boliviano que se infectó en África, se hace la secuenciación y era Plasmodium falciparum resistente a los antimaláricos. La pregunta es, lo hemos detectado, pero ¿no será que han ingresado otros casos? La siguiente, por favor. Vean, mostraba los genes de resistencia y hemos tenido en Bolivia casos importados de malaria por Plasmodium falciparum multiresistente, por Plasmodium malaria y Plasmodium ovale, que es una especie que no está. Miren, esto es importante mencionar, y ahí estamos hablando del parásito. Nosotros hemos encontrado en personas que después, cuando llegaban aquí, llegaban y estaban en el Estado Mayor o no salían de La Paz porque aquí no hay vectores. Sin embargo, en algún momento consiguieron y se fueron a las zonas. ¿Dónde? Apolo, algunos al Chapare y Cochabambino. Entonces decimos, ¿no será que estos parásitos han ingresado a las personas y ya están circulando en algún lugar? No lo sabemos. La siguiente. Entonces, hay dificultades para controlar Plasmodium falciparum porque se reingresó. Hay una ventaja: Plasmodium falciparum no tiene hipnozoitos, por lo tanto no son posibles las recidivas. Entonces aquí viene Plasmodium vivax, donde sí hay hipnozoitos y por lo tanto hay recidivas. Entonces, ¿cuáles son las dificultades para eliminar Plasmodium vivax? Es más difícil eliminar Plasmodium vivax. Por eso es que la prioridad del Ministerio es eliminar falciparum inicialmente. De vivax es muy difícil. ¿Por qué? Porque los hipnocitos están presentes, porque hay una formación precoz de gametocitos, y los gametocitos son los que participan en la transmisión, a tal punto que pueden haber gametocitos inclusive antes de que haya manifestaciones clínicas. Después hay un incremento de la resistencia a la cloroquina en algunas regiones, y en nuestro país hay resistencia. Hay pocas alternativas terapéuticas contra hipnocitos, solamente la primaquina y alternativamente otro medicamento. Y ojo, y está comprobada la resistencia, ya lo hemos comprobado, ¿sí? Hay poca adherencia de los pacientes al tratamiento con primaquina. ¿Por qué? Porque con la cloroquina se sanan, entonces ya dejan otro medicamento. Y entonces aquí había alguna dificultad que justamente la hemos hablado en su momento hasta con el viceministro, donde nosotros, cuando empezamos a trabajar con esto, bajamos el tratamiento de 14 días a 7. ¿Por qué? Porque no aumentaban los efectos colaterales y se mejoraba la adherencia. Es decir, toman el medicamento menos tiempo, pues se puede completar el tratamiento. Doble dosis en la mitad del tiempo. Sin embargo, en algún momento vuelven a incrementar el tiempo, y la situación es que ojalá nos podamos poner de acuerdo al respecto. Después, el ciclo esporgónico más corto, es decir, cuánto tiempo tarda el parásito en llegar a su forma infectante en el vector. Entonces, en Plasmodium vivax es más corto. Y una de las desventajas para poder estudiar y hacer investigación sobre el Plasmodium vivax es que el Plasmodium vivax no se cultiva, en cambio el Plasmodium falciparum sí, por lo tanto podemos hacer estudios de laboratorio. La siguiente. Entonces, otras de las cosas. ¿Será que hay un reservorio no humano, primates inferiores, para Plasmodium vivax, por ejemplo? La siguiente. ¿Y esto por qué? Porque tenemos Plasmodium brasileño y Plasmodium simio. Acuérdense que en el viejo mundo Plasmodium noblesi. Y oso, genéticamente estos son parecidos a Plasmodium 1, a Plasmodium vivax, y otro a Plasmodium brasiliano, a Plasmodium malaria. Entonces, a tal punto que son genéticamente iguales. Entonces, lo que antes era una antroponosis nada más afectando a humanos, si es una zoonosis, es más complicado hacer el control. Es otro de los problemas. La siguiente. ¿Sí? Solamente aquí el ejemplo. Vean. Un brote de malaria por Plasmodium simio en Río de Janeiro. Hace pocos años. La siguiente.
¿Sí? Entre las otras cosas es la cuestión de que si el parásito es o no resistente al la siguiente. ¿Sí? Entonces, la situación de son resistentes, pues se está vigilando eso de la resistencia. Hay que ver la situación de la administración de la primaquina y si es efectiva. Entonces hay múltiples factores, no estamos entrando en todas las situaciones, pero uno de los aspectos que hay que mencionar además es que, por ejemplo, se han identificado recientemente mutaciones en Plasmodium falciparum que no estaría produciendo, no se estaría presentando la proteína 2 rica en histidina, que es la proteína que se detecta con las pruebas de diagnóstico rápido. Entonces, muchos casos que son detectados como negativos realmente son positivos. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque en muchos lugares se ha dejado de hacer microscopía y ahora solamente se hace diagnóstico con las pruebas rápidas. Entonces, hay múltiples factores que están dificultando el control. Entonces, eso es lo que queríamos mencionar, o sea, muy sucintamente, pero hay muchos factores que están dificultando el control. Gracias.